Cuando hemos terminado de dimensionar nuestro lateral, el siguiente paso es dimensionar la terciaria. Para ello, vamos a la página de terciaria y en esta sección debemos introducir el caudal de lateral y la presión al inicio del último lateral, o sea, la presión al final de la terciaria. Si esta casilla no está seleccionada, estamos indicando al sistema que los laterales derivan de un único lado de la terciaria. Sin embargo, en casos donde la terciaria no se encuentra en un lado del sector, sino que ésta lo atraviesa, tal y como se ve en esta imagen de ejemplo, debemos de seleccionar caudal 2 para indicarlo en el sistema. Si no está seleccionado, no tendrá en cuenta este valor, aunque se pueda leer el número y te lo hará saber oscureciendo la casilla. Como podéis ver, estos dos valores, los del caudal y los de la presión al inicio, los ha cargado automáticamente de la página de cálculo anterior. Pero siempre los podemos editar. En esta sección introducimos la pérdida de carga máxima permitida, por ejemplo 3 metros, la velocidad máxima del agua en la terciaria, por ejemplo 3.5 metros segundo, el espaciamiento entre laterales, digamos 1.5 metros, y podemos escoger entre introducir la longitud de la terciaria o el número de laterales de esta. Supongamos que tiene 100 laterales, puedo introducirlo aquí y automáticamente me calcula la longitud de la terciaria. De lo contrario, voy a la longitud de terciaria e introduzco, por ejemplo, 200 metros y sabiendo el espaciamiento me calcula automáticamente el número de laterales. Finalmente, podemos introducir la distancia entre la válvula y el primer lateral y aquí me calcula el caudal de nuestro sector, que es el resultante de multiplicar el caudal de cada uno de los laterales por el número de laterales, 134. En esta sección se muestra el producto que hemos seleccionado durante la creación del proyecto, pero siempre podemos volver a cambiarlo. Por ejemplo, pongamos PVC. PVC Europa, que es mi caso, clase 6. Esta es una de las partes más importantes, que es donde se define la longitud de cada uno de los segmentos de la terciaria. Aquí se muestran 3 diámetros diferentes para cada segmento, porque el programa ya está preparado para poder dimensionar telescópicamente el tubo. La primera línea corresponde al tramo aguas abajo de la válvula. La segunda línea corresponde al segundo tramo y la tercera al tramo final de la terciaria. Las dimensiones que escogemos deben estar en orden descendiente. Aquí el mayor diámetro y aquí el menor diámetro. Si escogemos la modalidad de cálculo, calcular longitudes, que es este de aquí, nosotros definimos los diámetros a utilizar y el programa carga automáticamente la velocidad del agua dentro del tubo, el diámetro interno y, lo que es más importante, calcula automáticamente la longitud de cada uno de los segmentos. Por el otro lado, en la modalidad definir longitud, el usuario tiene mayor libertad para definir libremente la longitud de cada uno de los tramos y el programa calculará la pérdida de carga resultante, aquí, de cada una de las iteraciones. Es necesario que la suma de la longitud de todos los tramos sea igual a la suma de la longitud de la terciaria, este de aquí, más la distancia al primer lateral. Hagamos una prueba. Pues en este caso, por ejemplo, la primera pregunta que me haría es si los diámetros que hemos seleccionado son correctos. Si yo selecciono un 90 milímetros, automáticamente esta casilla se me pone en rojo porque hemos superado los 3.5 metros segundo que nos habían fijado de velocidad máxima. Entonces decido fijar 110 milímetros en el primer tramo, 90, que es el diámetro inmediatamente inferior, en el segundo y luego 75. La siguiente pregunta que me haría es ¿qué sucede si dedico la totalidad de la longitud de la terciaria, que son 200 metros, al primer tramo? Calculamos y en este caso esto podría ser un resultado aceptable, 2.7 metros de pérdida cuando nos hemos fijado de máximo 3. Si queremos tener una solución telescópica, podríamos dedicar, por ejemplo, 150 metros de 110 y 50 metros de 90. Calculamos de nuevo y en el resultado aparece 2.8. Seguimos estando por debajo de 3 metros de pérdida de carga y también por debajo de los 3.5 metros segundo de velocidad. Entonces, por ejemplo, esto podría ser un resultado aceptable.
Si por el otro lado no interesa dimensionar telescópicamente la terciaria, es tan sencillo como asignar toda la longitud de esta a un mismo diámetro, como hemos hecho antes. En los resultados podemos ver también otros valores, como la presión en el inicio del último lateral, la presión en el inicio del primer lateral y la presión aguas abajo de la válvula de sector. Podéis utilizar el esquema de la derecha si os resulta útil. Por cierto, también es posible calcular el efecto de la pendiente. Se introducen del mismo modo que en la página de cálculo de lateral, explicado en el vídeo anterior. Para acabar, me gustaría compartir un par de consejos. El primero es que es importante recordar que este programa no tiene en cuenta las pérdidas de carga singulares a lo largo de la terciaria, provocadas por las derivaciones de lateral, codos, Ts, etc. Por lo que recomiendo dedicar una fracción de la pérdida de carga permisible en la terciaria a las pérdidas de carga singulares de esta. El segundo consejo es un tip. Los valores del diámetro interno son editables. Si alguna vez no encuentras el diámetro que necesitas, siempre puedes cambiar el valor de esta casilla. Eso es todo.